El sol de media tarde de mayo caía a plomo sobre la plaza de Lavapiés, en Madrid, arrancando destellos de los adoquines desgastados y calentando el aire con una mezcla de olores. El curry especiado de un restaurante cercano, el dulzor rancio de la cerveza derramada en las terrazas, el humo de los cigarrillos y el perfume barato de algún transeúnte. Era un crisol de vida, un hervidero de voces en múltiples acentos, donde lo viejo y lo nuevo, lo castizo y lo exótico, chocaban y se entrelazaban a cada instante. En una esquina, cerca de la boca del metro, el kiosco de doña Carmen resistía como un bastión de otra época, con sus periódicos amarillentos y sus chucherías de siempre. Ismail acababa de comprar una barra de pan crujiente y una botella de agua. A sus 22 años, su piel oscura, herencia de un padre marroquí al que apenas recordaba, y una madre ecuatoguineana que luchaba cada día, contrastaba con la palidez de muchos de los que le rodeaban. Era de complexión delgada, casi enjuta, pero con una fibrosidad oculta bajo la sencilla camiseta y los vaqueros algo desgastados, uniforme de sus múltiples trabajos precarios. Su pelo negro y corto enmarcaba un rostro de facciones finas, donde unos ojos grandes y oscuros, habitualmente bajos para evitar problemas, guardaban una intensidad insospechada. Una diminuta cicatriz, casi invisible, rozaba su ceja izquierda, recuerdo silencioso de un pasado que prefería no remover. Hoy era su día libre, un pequeño oasis en la rutina de servir mesas en un bar de Malasaña y ayudar en una tienda de alimentación los fines de semana. Solo quería llegar a su pequeño piso alquilado, comer algo y quizás leer un rato. Mientras cruzaba la plaza, intentando ser una sombra más entre la multitud, sus oídos captaron el eco de unas risas estridentes. Provenían de la terraza de El Moderno, uno de esos bares con ínfulas que habían brotado con la gentrificación, desplazando a las tabernas de toda la vida. Allí, en una mesa privilegiada, Borja y su séquito disfrutaban del espectáculo urbano. Borja, el líder indiscutible, rondaría los 24. Rubio, de ojos azules y con esa confianza que solo da el dinero y la ausencia de consecuencias, vestía una camisa de marca impecable y unas zapatillas deportivas que costaban más que el leer mensual de Ismail. A su lado, Calle, diminutivo de Cayetano, su fiel escudero, más corpulento y con una risa fácil y estúpida, asentía a cada ocurrencia de su amigo. Martina, con su melena teñida de un rubio artificial y su móvil de última generación siempre en mano, completaba el trío, grabando fragmentos de su tarde para alguna red social, buscando la aprobación en forma de likes. «Mira ese, Calle», soltó Borja, con la voz lo suficientemente alta como para que Ismail y varios más lo oyeran. No señalaba directamente, pero su mirada se clavó en la espalda de Ismail. «Otro que viene a pagarnos las pensiones, ¿eh? Qué generosos son». Calle soltó una carcajada ruidosa. «¡Qué bueno, Borja! ¡Eres la hostia!». Ismail apretó la barra de pan con un poco más de fuerza. Sintió la conocida punzada en el estómago, esa mezcla de rabia e impotencia que había aprendido a tragar desde niño. «No hoy», pensó. «No merece la pena». Apretó el paso, la mirada fija en el suelo. El consejo de aquel anciano senegalés, compañero de un albergue hacía años, resonó en su mente. «Trágate el orgullo para sobrevivir, hijo, pero nunca el alma». Pero Borja no había terminado. Su diversión consistía en observar la reacción de sus víctimas. La indiferencia aparente de Ismail le resultó un desafío. Tú, el morenito!», gritó, esta vez sin disimulo. Ismail se detuvo. Sabía que ignorarlo solo empeoraría las cosas. Se giró lentamente, su rostro una máscara de neutralidad educada. «¿Sí?». Su voz fue apenas un susurro, pero firme. «¿Nos saludas o qué, campeón?». Borja sonreía, una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules. «Se te ve un poco perdido. ¿Necesitas que te indique cómo volver a tu país?». Calle y Martina rieron a coro. Varias cabezas se giraron en la plaza. Doña Carmen desde su kiosco frunció el ceño con desaprobación, pero no dijo nada. Luis, el barrendero municipal que en ese momento recogía unos papeles cerca de la terraza con su carrito, levantó la vista un instante, una sombra de hastío cruzando su curtido rostro antes de volver a su tarea. Nadie iba a intervenir. Esa era otra lección que Ismail había aprendido bien. «Estoy bien, gracias», respondió Ismail, manteniendo la voz baja. «Solo quiero pasar». «Uy, qué educado», se burló Borja, levantándose de su silla. Era un poco más alto que Ismail y su presencia, inflada por la arrogancia, parecía llenar el espacio. Calle también se puso en pie, un movimiento casi simiesco de imitación.
Martina enfocó su móvil hacia la escena, una sonrisa nerviosa en sus labios. «Es que parece que no te enteras, colega», dijo Borja, acercándose a Ismail hasta invadir su espacio personal. El olor a colonia cara y a tabaco rubio golpeó a Ismail. «Esta plaza, esta ciudad, no es para todos. Algunos sobramos, ¿entiendes?» Ismail dio un paso atrás instintivamente. «Por favor, déjame en paz». «¿Por favor?» Borja soltó una risita. «¿Ahora pides por favor? Hace un momento eras muy digno». Extendió una mano y, con un gesto rápido y despectivo, golpeó la barra de pan que Ismail sostenía. El pan cayó al suelo polvoriento de la plaza. La pequeña hoguera de rabia en el estómago de Ismail creció, amenazando con desbordarse. Sus manos se crisparon. Vio la barra de pan, símbolo de su pequeño momento de paz, ensuciándose en el suelo. Vio las sonrisas crueles de Borja y Calle, la mirada expectante de Martina con su teléfono. Sintió el peso de todas las humillaciones pasadas, de todas las veces que había tenido que bajar la cabeza. «Recógelo», ordenó Borja con una sonrisa de suficiencia, «y luego nos pides perdón por molestarnos». Ismail no se movió. Sus ojos, antes esquivos, se levantaron y se fijaron en los de Borja. Por un instante, la máscara de neutralidad se resquebrajó, y algo frío, calculador y peligrosamente quieto brilló en sus profundidades. Borja, aunque no lo admitiría, sintió un escalofrío casi imperceptible. Esa mirada no era la de una víctima asustada. «Te he dicho que lo recojas», repitió Borja, su voz un poco más aguda, molesto por la falta de sumisión. Dio un paso más, levantando la mano como para empujar a Ismail. Fue en ese instante, cuando la intención de Borja se tradujo en el inicio de un movimiento agresivo, que todo cambió. Para los observadores el tiempo pareció ralentizarse y luego acelerar de forma vertiginosa. Para Ismail fue puro instinto, una serie de movimientos grabados a fuego en su memoria muscular por años de necesidad. La mano de Borja se dirigía hacia su pecho. Ismail no retrocedió. En lugar de eso, pivotó ligeramente sobre la punta de sus pies, su cuerpo moviéndose con una fluidez felina que desmentía su aparente delgadez. La mano de Borja pasó de largo, encontrando solo aire. Antes de que el cerebro de Borja pudiera procesar el fallo, la mano izquierda de Ismail ya había atrapado la muñeca del agresor, los dedos como tenazas de acero. Simultáneamente su cadera derecha giró con una velocidad endiablada y su pierna barrió el apoyo de Borja. No hubo un golpe brutal, ni un sonido de huesos rotos, solo un movimiento elegante y demoledor, una aplicación perfecta de la biomecánica. Borja sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, su cuerpo describiendo un arco en el aire antes de aterrizar pesadamente de espaldas sobre los adoquines. El aire se escapó de sus pulmones con un quejido ahogado. Quedó tendido, boqueando, la sorpresa y el dolor luchando por el control de su rostro. Calle, que había observado la escena con la boca abierta, reaccionó con la torpeza de quien no entiende lo que acaba de suceder. Lanzó un grito gutural y se abalanzó hacia Ismail, los puños en alto, buscando vengar a su líder. Ismail ni siquiera pareció mirarlo directamente. Mientras Calle avanzaba, Ismail ya estaba en movimiento. Un paso lateral corto, casi un deslizamiento, lo sacó de la trayectoria del ataque. La mano derecha de Ismail se disparó como un rayo, los nudillos impactando con precisión quirúrgica en el plexo solar de Calle. No fue un golpe con toda su fuerza, no era necesario, fue suficiente. Calle se dobló por la mitad como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos, un sonido siseante escapando de sus labios mientras luchaba por respirar. Cayó de rodillas, agarrándose el estómago, los ojos desorbitados. Todo había terminado en menos de 5 segundos. El bullicio de la plaza de Lavapiés se había extinguido. Un silencio denso, casi palpable, se apoderó del lugar. Martina había bajado el móvil, sus dedos temblorosos, el rostro pálido como la cera. Las risas se habían helado en las gargantas. Los clientes de las terrazas, los transeúntes, los curiosos que se habían detenido a observar el espectáculo, estaban petrificados, sus ojos clavados en la figura tranquila de Ismail. Ismail se irguió. Su respiración era apenas un poco más rápida de lo normal. Se sacudió un inexistente polvo de la camiseta. Miró primero a Borja, que intentaba incorporarse con dificultad, apoyándose en un codo, la arrogancia reemplazada por una mueca de dolor y humillación. Luego miró a Calle, todavía arrodillado y luchando por llenar sus pulmones. Finalmente, sus ojos se posaron en Martina, que retrocedió un paso asustada. No había ira en el rostro de Ismail. No había triunfo, solo una calma profunda, casi triste.
una quietud que resultaba más intimidante que cualquier grito o amenaza. «Dejadme en paz», dijo, su voz tan baja como antes, pero ahora cargada con un peso inconfundible. Cada sílaba resonó en el silencio de la plaza. Se agachó y recogió la barra de pan del suelo. La limpió con cuidado, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Luego, sin una segunda mirada a sus agresores, se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de la escena con la misma discreción con la que había llegado. El silencio se rompió entonces en un murmullo creciente. Voces bajas, incrédulas. «¿Has visto eso? Madre mía, ni lo ha tocado casi. Se lo merecían, los niñatos esos». Doña Carmen, desde su kiosco, observó a Ismail alejarse. Una extraña mezcla de sorpresa y aprobación se dibujó en su rostro arrugado. «Ya era hora», murmuró para sí misma, aunque lo suficientemente alto como para que Luis, el barrendero, que se había acercado discretamente, la oyera. Hacía falta que alguien les parara los pies a estos sinvergüenzas. Luis no dijo nada, solo asintió levemente, sus ojos siguiendo la figura de Ismail hasta que desapareció entre la multitud. Una media sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Él también había visto muchas cosas en las calles de Madrid y sabía reconocer la dignidad y la fuerza cuando las veía, incluso cuando venían en el envoltorio más inesperado. Borja finalmente consiguió sentarse, ayudado por una Martina temblorosa y un par de amigos que se acercaron con cautela desde la terraza del Moderno. Su ropa de marca estaba sucia, su peinado de moda deshecho, pero lo peor era la herida en su ego, una herida profunda y sangrante. La humillación pública era un veneno que tardaría en digerir. Miró a su alrededor, a las caras de los curiosos, y vio lástima, burla y en algunos una mal disimulada satisfacción. Ya no era el rey de la plaza. Un chico, morenito, un nadie, le había arrebatado la corona con 2 movimientos. Calle seguía tosiendo, pero empezaba a recuperar el color. La lección, para él, había sido más física, pero no menos impactante. Ismail, mientras tanto, doblaba la esquina de la calle Argumosa, mezclándose con el flujo anónimo de la ciudad. El pan seguía en su mano. El corazón le latía un poco más fuerte, no por el esfuerzo físico, que había sido mínimo, sino por la adrenalina y la vieja y conocida sensación de haber tenido que cruzar una línea que siempre intentaba evitar. Un suspiro casi inaudible se escapó de sus labios. Una mezcla de alivio y resignación. Alivio por haber terminado, resignación por saber que probablemente no sería la última vez. Pensó en la cicatriz sobre su ceja. No había sido un accidente. Había sido en un centro de menores, muchos años atrás, cuando un grupo más grande intentó robarle lo poco que tenía. Esa noche aprendió que a veces la única forma de que te dejen en paz es demostrar que puedes ser más peligroso que ellos. No le gustaba esa parte de sí mismo, esa capacidad para la violencia fría y eficiente, pero era una herramienta que había forjado en el fuego de la necesidad. Una herramienta que mantenía guardada bajo llave, esperando no tener que usarla nunca. Llegó a su portal, un edificio antiguo con la pintura desconchada. Subió los escalones de madera crujiente hasta el 3er piso. Abrió la puerta de su pequeño apartamento, un espacio modesto pero limpio y ordenado. Dejó el pan sobre la mesa de la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Miró su reflejo en el cristal de la ventana. El mismo rostro de siempre, quizás un poco más cansado. La historia de lo ocurrido en la plaza se extendería como la pólvora por Lavapiés. Cada uno la contaría a su manera, añadiendo y quitando detalles. El morito que tumbó a los pijos del Moderno. Un chaval callado que resultó ser un máquina. Para Borja y Calle sería una humillación difícil de olvidar, una mancha en su historial de matones de barrio. Quizás, solo quizás, la próxima vez se lo pensarían 2 veces antes de meterse con alguien solo por su apariencia o por el color de su piel. Para doña Carmen, Ismail se había convertido en algo más que el chico educado que compraba el pan. Había visto su fuerza oculta, su dignidad inquebrantable. Quizás la próxima vez que viera una injusticia similar, su ceño fruncido se convertiría en una palabra de protesta. Para Luis, el barrendero, la imagen de Ismail caminando con calma después de la tormenta sería un recordatorio de que la verdadera fortaleza no siempre hace ruido. Y para Ismail, la vida seguiría. Mañana volvería al trabajo, a servir cafés y a reponer estanterías, a intentar pasar desapercibido, a tragar saliva cuando fuera necesario. Pero hoy, en la soledad de su pequeño apartamento, mientras mordía un trozo de la barra de pan, había una diferencia. El alma
Esa que el viejo senegalés le había dicho que nunca debía tragar, se sentía un poco más ligera. Había defendido su espacio, su paz, su derecho a existir sin ser humillado. Y eso, en un mundo que a menudo parecía diseñado para aplastarlo, era una victoria. Pequeña, silenciosa, pero inmensamente significativa. No buscaba reconocimiento ni quería ser un héroe. Solo quería que lo dejaran ser. Pero a veces, para que te dejen ser, tienes que recordarles a los demás y a ti mismo de lo que eres capaz. Y hoy, en la plaza de Lavapiés, Ismail se lo había recordado a todos. La calma puede esconder una tormenta, y bajo la piel de cordero a veces late el corazón de un león. Un león que solo ruge cuando no le queda más remedio. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, Ismail abrió un libro. Las palabras lo transportaron lejos de Lavapiés, lejos de Borja y de las miradas curiosas. Pero una parte de él permanecía alerta, como siempre,